Muy bien, y ya para conversar en profundidad de este tema y conocer en detalle lo que está ocurriendo, estamos en contacto con Cristian Gálvez, director del Servicio de Salud Valparaíso, San Antonio. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Muy buen día, Mónica, a usted y a toda su audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que desde que se da a conocer esta situación, usted mismo ayer o anteayer dio una declaración y explicó que ya se estaba tratando de normalizar o recuperando la normalidad en el hospital. Partamos por eso, ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando? ¿Qué ha debido suspenderse por este problema presupuestario? Durante las últimas 2 semanas, y a propósito de dificultades presupuestarias, el hospital ha debido hacer un conjunto de readecuaciones, proceso que es parte de la normalidad en un establecimiento de salud, ¿sí? Y que esto terminó afectando el funcionamiento de los pabellones. Pero, y esto fue durante 2 días, el día jueves y viernes de la semana pasada. Y luego de ello, y tras un trabajo conjunto que se realiza con el Ministerio de Salud, con el Servicio de Salud, comienza una reasignación de presupuestaria y también un apoyo de todo el resto de los establecimientos de la red que permitió restablecer una normalidad bajo un contexto igual de restricción presupuestaria. ¿Ya? Hoy día el hospital está funcionando con normalidad. Ya, pero ¿qué significa eso bajo un contexto de estrechez presupuestaria? A ver, de todos los pabellones que tiene el hospital, ¿cuántos están funcionando, cuántos no? ¿Se están dando también los tratamientos oncológicos, que era una de las temáticas que se denunciaron? Sí, mire, el día lunes ya anunciamos ¿sí? el restablecimiento del funcionamiento de los pabellones. Total. Y también clarificamos la información relacionada con el tema de las quimioterapias, que ¿ya? desafortunadamente apareció en un medio de comunicación señalándose que se habían suspendido información que no era correcta, ¿no? Lo que se suspendió, producto del tema de los pabellones, fue la instalación de los catéteres, ¿no? Que tienen que instalarse a los pacientes que van a recibir una quimioterapia, y ese proceso ya fue adecuadamente reprogramado y todo está dispuesto para resolverse durante este mes. Ahora, el Hospital Carlos Van Buren tiene 16 pabellones y 12 el día lunes ya comenzaron en funcionamiento, y los otros 4 mantuvieron el proceso de suspensión, que se explican por otros factores, ¿no? Se explica porque ahí estaba realizándose efectivamente un proceso de funcionamiento a través de la compra de servicios, y la servicio es parte de lo que se vio afectado precisamente por esta restricción presupuestaria, pero además por un problema que afecta al sector en su conjunto, y que es el tema del ausentismo, sobre todo en periodo posterior a las fiestas patrias. Hay un tema de ausentismo. A ver, cuéntenos un poco de eso. Mire, no es un problema nuevo, digamos. Claro. Yo tal vez, Mónica, si usted me lo permite, quisiera señalar que el proceso de funcionamiento de un establecimiento de salud, de un hospital, y sobre todo de la complejidad como del Van Buren, ¿sí? Siempre se ve sujeto o expuesto a distintos niveles de complejidad. Las presupuestarias son una de ellas, ¿no? Y hay una permanente discusión respecto de cuál es el presupuesto que se tiene y cuál es el presupuesto que se necesita. Y ahí siempre hay una discusión que tiene que entregarse y que está orientada por, voy a poner algunos ejemplos, la compra de ciertos fármacos o de ciertos insumos versus los fármacos y los insumos que realmente podemos comprar o que están disponibles en el mercado. Ya. Durante el año se van produciendo situaciones de criticidad, ¿no? de complejidad respecto de esta discusión, y no es poco frecuente que haya momentos en los que ocurra esto. Ahora, lo que nosotros entendemos es que tenemos que dar garantías a la población, a usuarias sobre todo, porque lo que suspendimos fueron cirugías electivas. Y una cirugía electiva no es que la persona, como tal vez lo señala la palabra, elija, no, es una persona que tiene que ser operada, pero que esa cirugía no era de urgencia, por lo tanto puede ser reprogramada. Ahora, el tema del ausentismo es un problema del sector en su conjunto. Hay diversas iniciativas que ahí se han estado desarrollando, y efectivamente durante el segundo semestre de este año, en particular el Hospital Carlos Van Buren, en algunas áreas, como por ejemplo la de pabellón, ha tenido un ausentismo mayor si uno lo compara a igual fecha del año 2023. Y eso se debe bueno, me imagino que porque el feriado era más largo, era más apetecible, ¿no es cierto? El feriado de Fiestas Patrias era XL este año,
Pero además está el hecho de que, por ejemplo, no sé, en mi pega, en mi trabajo, uno está muy limitado o está muy reglamentado cuánto uno puede faltar o cuándo no. Cuando usted habla de un problema de ausentismo, ¿a qué se debe? ¿O cuáles serían los incentivos que hay para que el personal médico falte? ¿O por qué se permite eso? Porque... Mire, este es un problema del sector en su conjunto, ¿ya? Y yo quisiera separar las aguas, porque hay dos grandes cuestiones. Una son los funcionarios y funcionarias que efectivamente tienen un problema de salud, como por ejemplo cáncer. Una persona que está con ese problema de salud efectivamente va a presentar un nivel de ausentismo mayor, y esto va a terminar afectando el trabajo que se tiene que desarrollar. Por supuesto. Pero también, y es conocido en el sector, que han habido algunas malas prácticas, y estas malas prácticas tienen que ver, y quiero poner otro ejemplo, los problemas de salud mental, que han afectado fuertemente también a los funcionarios y trabajadores de la salud. Entonces, un problema de salud mental requiere o necesariamente implica un ausentismo de mayor cuantía, más largo, porque el proceso de recuperación probablemente pueda ser más lento. Pero hay que separarlo también de un otro grupo, que es la mala práctica que se incurre desafortunadamente, y que tiene diversas dimensiones, porque por ejemplo, para que una persona esté con licencia médica, requiere que haya un facultativo que entregue esa licencia médica. Claro. Ese proceso... Que están bien a mano si usted trabaja en un hospital. ¿Perdón? Que están los doctores bien a mano si uno trabaja en un hospital. Si uno trabaja en el ámbito de la salud, conoce muchos médicos. Efectivamente, este problema ha sido enfrentado por la autoridad sanitaria, me refiero al menos a nivel regional, y existe, ¿no? Una intervención o un trabajo que se ha realizado respecto de estos profesionales que han sido contratados, ¿no? Y que tienen un volumen mayor a lo habitual, mayor a lo normal de licencias médicas. Este problema es un problema que está instalado en el sector y que requiere de un abordaje multidisciplinario, porque la posibilidad de intervenirlo, la ley lo establece, ¿no? El Estatuto Administrativo establece que una persona que tenga más de 180 días de licencia médica tiene salud incompatible con el cargo. Y entonces ahí la autoridad podría efectivamente aplicar el criterio de terminar, ¿no es cierto?, esa contrata, pero hay que hacer una adecuada evaluación previa, porque la salud incompatible con el cargo también puede afectar a personas que legítima y justamente están sufriendo un problema de salud. Y nosotros quienes trabajamos en salud no podemos mirar para el lado y decir, bueno, si está con muchos días de licencia lo vamos a sacar o lo vamos a cambiar. No, pues si nosotros atendemos pacientes, nuestros mismos funcionarios se transforman en pacientes también. Es un problema complejo y hay diversas iniciativas ahí que se desarrollan, o al menos que en el servicio me ha estado intencionando, pero que es parte del problema que afecta al Hospital Carlos Van Buren y que repercute, junto con esta complejidad presupuestaria, en la continuidad de los servicios, y que los equipos que efectivamente se han quedado trabajando han debido enfrentar. Los funcionarios que hacen turno, que permanentemente están trabajando, tienen que hacerse cargo del cuidado y de la atención de todos esos pacientes, y entonces ahí se produce también un ámbito de tensión. Y ustedes, y ahí para cerrar el tema del ausentismo, ¿han medido el porcentaje o tienen una tasa de ausentismo en el Van Buren versus el sector? No sé, ¿tiene alguna medición? En particular en el Hospital Van Buren le puedo compartir alguna información. Por ejemplo, en el caso del servicio de pabellón, ¿sí? Del pabellón en particular, el porcentaje de ausentismo aumentó cerca de un 80% respecto de igual fecha del año 2023. Ese es un indicador importante y que tiene directo impacto en parte de lo que ha estado ocurriendo. En el 2024, por ejemplo, en este año aumentó un 6% los días de ausentismo de los técnicos. Entonces, estas cuestiones tienen un impacto en el trabajo que estamos realizando en pabellón, y efectivamente es difícil de intervenir, porque tampoco tenemos disponible en el mercado una cantidad de técnicos paramédicos especializados en anestesia, pabellonero, arsenalera, enfermera, médicos. Entonces es un problema que afecta en distintos momentos del año a la producción hospitalaria, particularmente en las fechas de fiestas patrias, en las vacaciones de invierno. Mire,
el 70% de la dotación en general del sistema público, pero también en nuestro servicio de salud, está constituido por mujeres. Y la mayoría de ellas son mujeres jefas de hogar y que están a cargo de sus hijos. Entonces, para nosotros el invierno es complejo, porque el invierno es donde tenemos el pic de enfermedades respiratorias, pero a su vez tenemos a todas esas mamás cuyos hijos salen de vacaciones. Siempre hay momentos de complejidad, entonces, que tenemos que abordar en el ámbito de la administración para poder enfrentar adecuadamente estos momentos críticos durante el año. Bueno, es súper complicado lo que me dice, porque efectivamente hay necesidades reales, como por ejemplo esas mamás que cuesta mucho balancear el trabajo doméstico y el cuidado de los niños con la pega. Lo vivo yo como mujer también. Esa es una de las grandes desigualdades que existen en Chile, pero tampoco uno puede tolerar que para las fiestas patrias, porque el feriado es XL, el 80% de los pabellones queden sin personal, porque la verdad es que eso, no sé, en mi pega a mí me echarían, digamos, ese sería el tema. Y se lo pregunto porque, además de la deuda, hay una gran debate en Chile respecto de la gestión de los hospitales. Entonces yo no sé si usted, que tiene en sus manos la gestión de este hospital tan importante, tiene las herramientas efectivamente para poder distinguir entre aquellos trabajadores que legalmente y de forma adecuada están tomando una licencia o X días, y aquellos que están abusando del sistema, y poder sacar a los que abusan del sistema. Bueno, como le señalo, hay una herramienta que es normativa, que es legal, que es el estatuto administrativo, pero que efectivamente siempre debe ser sometida a una revisión, ¿ya? Hay casos... Imagino que son procesos largos también y complicados. No, por supuesto, es un tema complejo. No es fácil de aplicar. No se trata de decir ya todos los que tienen más de 6 meses de licencia se les termina el contrato, porque efectivamente hay que lograr diferenciar el que efectivamente está enfermo versus otras situaciones que puedan resultar de abuso de este problema. Exactamente, es que tampoco sería adecuado que echaran así sin una evaluación previa, porque además ahí está la calidad del profesional, la importancia de ese profesional, o sea, tampoco estaría bien, pero si hay procesos que eternizan o imposibilitan de alguna manera por lo complicado y por lo largo, que haya una adecuada gestión del personal y hay gente que aprovecha del sistema, tampoco estaría bien. Estoy completamente de acuerdo con usted, es parte de la directriz que hemos levantado. Yo asumí el cargo de la Dirección de Servicios desde febrero de este año y estamos precisamente en este ordenamiento, en este levantamiento de la información y en separar adecuadamente la distinción entre la persona que tiene un problema de salud y aquella persona que está cometiendo algún abuso. Entendiendo por sobre todo que esto lo hacemos porque lo que queremos es mantener el estándar de atención y garantizarle a la población usuaria, que es mayoritaria en Valparaíso y en San Antonio, el 80% de la población se atiende FONASA y se atiende en nuestra red asistencial, asegurar una adecuada continuidad de la atención. Para todos aquellos que no conocemos tanto del ámbito de la salud, ¿qué tan importante, o descríbanos usted a todos los que nos están escuchando también, la importancia del Hospital Van Buren para la red? Nuestra red asistencial, en Chile existen 29 servicios de salud. Nosotros somos uno de ellos, el Valparaíso San Antonio, que tiene 3 establecimientos grandes, que es el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, el Hospital Eduardo Pereira, acá en Valparaíso, y el Hospital Carlos Van Buren. Y el Hospital Carlos Van Buren para nosotros representa cerca del 60% del total de la producción. Es un hospital además que es centro de referencia para pacientes oncológicos y también para pacientes neuroquirúrgicos. Entonces tiene un rol muy relevante, muy trascendente en lo que es nuestra red asistencial. Y es el histórico hospital conocido por toda la comuna de Valparaíso, donde se atienden las urgencias, donde nacen los niños y niñas, donde históricamente se ha desarrollado la población de Valparaíso. Entonces es un hospital relevante que presta permanentemente atención no solo a la red nuestra, sino que también a la macro red. Oiga, y hablemos del tema económico. Usted decía que parte de esta complejidad presupuestaria es por una deuda de arrastre que mantiene el hospital desde el año 2021. No sé cuándo asume usted, me dice que el año... Febrero de este año. Febrero recién de este 2024, pero durante el 2023 dice que se constata esta deuda, o sea, como que no sabían que había esta deuda o de esta magnitud, que son 13.000 millones de pesos, ¿no? Así es. Y se inicia un proceso de sumario que se encuentra en etapa indagatoria. ¿Por qué este sumario y cuánto va a tardar y cuándo podremos saber?
porque hay dudas de cómo se constituye esta deuda o o si esto es un proceso permanente de crecimiento de la deuda. ¿En qué están en ese tema? Mire, entiendo, hablemos del tema presupuestario, pero permítame hacer un contexto. Uno de los problemas en nuestro servicio de salud ha sido la rotación de los equipos directivos, tanto de los hospitales como de los servicios de salud. Sí. Esta alta rotación, a propósito de distintas crisis que han ocurrido, yo a destacar la misma crisis presupuestaria del año 2019 en el Hospital Van Buren o la del año 2021 en el Hospital Van Buren. Uno puede googlear esta información y se da cuenta que ya hay antecedentes e historia respecto de este problema. Pero si nosotros quisiéramos hacer un barrido histórico, efectivamente durante la pandemia se contrataron una serie de servicios para resolver el problema de la pandemia. Pero esa total de facturas, ¿no? o ese total de servicios no fueron todos completamente pagados. Y la información que yo dispongo hoy día es que durante el año 2023 el entonces director, cuando asume la dirección del hospital, se encuentra con una caja llena de facturas no devengadas. Yeah. Y entonces emite esta alerta al servicio de salud, y el servicio de salud en su momento inicia una acción sumaria. Yo, si bien quiero recordar que las investigaciones sumarias tienen acá un ámbito de protección, hay una frase que es conocida, ¿no? El secreto sumario, sí. Por lo tanto hay información que no se puede entregar. Lo que sí puedo decir es que ese proceso de indagatorio está en desarrollo, y lo que nosotros esperamos es que el fiscal, a la brevedad posible, pueda compartirnos los antecedentes, porque lo que persigue el sumario administrativo es la responsabilidad administrativa. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, ¿qué plazo? ¿En qué plazo? Mire, yo no tengo autoridad como no director para decirle al fiscal, pero entendemos que, dada el contexto del que estamos hablando, nosotros durante este mes de octubre deberíamos ya tener al menos la fase de entrega final del sumario, precisamente para determinar las razones de por qué estas facturas están acá. Ya. Pero eso no nos soluciona el problema. Claro. Hay una duda. Usted es el jefe, el director de la red, pero el director del hospital es otro. ¿Y es el mismo y sigue en el cargo o también fue cambiado? No. Ya, también fue sacado. Hoy día está en funciones la doctora Dafne Segura. Ya. Una directora con vasta experiencia. O sea, ella fue directora del Hospital Van Buren anteriormente, en fin. El director que da la alerta de esto ya no está. Exacto. ¿Y por qué no está? Mire, el cargo se llamó a concurso por alta dirección pública, y finalmente se tomó la definición de declararlo desierto, porque, y ahí hay una potestad que entrega el servicio civil, el conjunto de candidatos propuestos no reunía las condiciones que al menos se estaban buscando para hacerse cargo de un problema tan complejo como el que estamos hablando. Perfecto. Bueno, sigamos con el tema de la plata. Sigamos. Bueno, se constata entonces esta idea de la deuda, y a esto hay que sumarle un elemento que puede resultar positivo, digamos, pero que para efectos de lo que estamos hablando no lo es, y es que durante este año 2024 el Hospital Carlos Van Buren ha aumentado su producción. Uh-huh. Es decir, hemos atendido más pacientes, se han operado un poquito más de pacientes. También ha aumentado el promedio de días de estada de los pacientes, cosa que es un indicador que no es muy bueno, ¿no?, en materia de gestión en salud. Pero se ha estado aumentando esa producción, y ese aumento de la producción también tiene un correlato, una significación con el presupuesto, porque se ha gastado más plata. Y entonces, en ese proceso de aumento de los costos de los insumos, por ejemplo, es importante señalarle a la audiencia, y si es que no se tiene esa consideración, que hay un conjunto de gastos que los hospitales tienen al igual que una casa. Por ejemplo, hay que pagar electricidad, agua, hay que pagar el gas, servicios de vigilancia, uh-huh, hay que pagar la alimentación de los pacientes, claro, hay que pagar el servicio de aseo, etcétera. Todos estos gastos, ¿no?, durante los años van aumentando, y si aumenta el número o la producción de pacientes que estamos atendiendo, también se ve reflejado en un aumento del costo. Esto generó, ¿no es cierto?, un momento en el que insisto, no es nuevo, no es único, ocurre durante el año, enfrentamos este tipo de problemas, pero llegamos a este momento en el que desafortunadamente los equipos no contaban con los insumos necesarios para darle continuidad a las cirugías electivas. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Qué mes? Jueves y viernes de la semana pasada. Esto fue recién entonces, ya. Sí, en septiembre. O sea, eso ya es un nivel de crisis impresionante que me imagino que usted tuvo que haber alertado con mucha antelación, porque esto no ocurre de un día para otro.
a las autoridades de salud, y no sé por qué esto no se pudo de alguna manera, no tener que llegar al extremo de suspender directamente las cirugías, dejar a gente con reprogramación de cirugías. Usted sabe la lista de esperas que hay, la dificultad que hay para que la gente se pueda atender en el servicio público. Entonces, ¿por qué no hubo una reacción antes de que se tuviera que suspender directamente este tema? Mire, y quiero insistir en el hecho de que este proceso no es nuevo. Habitualmente, y voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay un insumo determinado que está disponible en el mercado y por alguna razón no queda disponible. No podemos seguir dándole continuidad a la operación de ese proceso. Entonces, lo que ocurre es que se prioriza la atención de urgencia y lo electivo se reprograma. Ya. Y yo creo que ese concepto es relevante porque no necesariamente acá hubo una especie de, nos pasó esto y no nos dimos cuenta. No, este proceso es parte de la habitualidad. Ahora, lo que yo quiero destacar es que habiendo ocurrido esto durante 2 días, se redistribuyeron recursos, se toma contacto con la autoridad ministerial, se le instala el tema de la necesidad de aumentar el número de recursos y lo central, se reprograman las cirugías. Ya, pero lo importante, mi pregunta es, ¿por qué no se habló antes o usted tomó contacto con las autoridades del MinSal? No hay más presupuesto. Se dice que este año el hospital requería 55.000 millones, o eso es lo que se requiere para funcionar, y solo se le entregó 39.000. ¿Esto es verdad? Mire, la discusión acá es de dónde surge ese dato de los 55.000. O sea, ¿cómo llegamos a ese cálculo? Es lo que ha publicado la prensa. No, está bien. No le digo a usted, Mónica, le digo porque también he escuchado esa información. Y aquí hay una discusión que es eminentemente técnica, ¿no? Porque hay un conjunto de gastos que es necesario observar. Yo, de profesión, soy enfermero y trabajé 10 años en el mundo clínico. Y efectivamente, durante este trabajo, uno siempre dice, bueno, ¿por qué nos falta? ¿Por qué se compró durante este mes, en ese tiempo, cuando yo estaba de turno, la tela que era tela china, que no era la mejor? Sí. Y reclamábamos porque la calidad del insumo bajaba. Esa discusión se mantiene hoy, está vigente hoy. Y tiene que ver precisamente con que a veces los equipos clínicos apuntan a un estándar muy superior respecto del que presupuestariamente nosotros podemos optar. Yeah. Ahora, la distinción relevante que hay que hacer es que hasta dónde llega ese estándar. Y nosotros creemos y tenemos la convicción de que ante un escenario de complejidad presupuestaria, efectivamente los equipos tienen que generar una coordinación adecuada que permita decir, bueno, por un periodo de tiempo vamos a cumplir el estándar básico y cuando tengamos la posibilidad, aumentamos ese estándar. Aquí hay un dato que es relevante porque que tiene que ver precisamente con este conjunto de cambios en la administración que han ocurrido. El plan de compras debe presentarse a principios de año. ¿Sí? Se revisa a final de año y se presenta a principio de año. Pero dado que se han producido cambios en quienes han estado a cargo en la distinta administración, el plan de compras no necesariamente se ajusta a lo que inicialmente se había programado o planificado. Y entonces prima o tiene supremacía el requisito de los equipos clínicos. Dice, no, el plan de compra apuntó, tomamos acuerdo en que íbamos a comprar tal insumo, pero en realidad necesitamos este. Entonces los equipos a principios de año comenzaron a comprar o a adquirir insumos que no necesariamente eran los que estaban vinculados con el plan de compra. Uh-huh. A partir de ahí también hay un factor que tiene una incidencia en el aumento de los costos. Yo en todo caso, Mónica, y quiero ser claro con esto también, hay una complejidad presupuestaria. Yo no le voy a decir que el presupuesto a nosotros como servicio de salud es exactamente el que necesitamos, pero aquí hay 2 elementos importantes. Uno, que es que estamos haciendo todos los esfuerzos para, con los recursos que tenemos disponibles, asegurar y mantener la atención de salud. Y lo segundo, la discusión respecto de los ajustes, y esto tiene que ver con ordenar la casa, porque sí hay problemas de gestión, sí hay elementos que nosotros tenemos que indagar en los procedimientos internos, como por ejemplo tener adecuadamente ese plan de compras anual, que permita que sepamos durante todo el año cuál es el gasto al que podemos optar y no al que queremos optar. Claro. Más realismo en ese sentido. Pucha, se nos acabó el tiempo, director. Muy interesante la conversación que hemos sostenido con Cristian Gálvez, director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, porque, claro, es un tema en nuestro país el
por qué, por más plata que el Estado pone en el ámbito de la salud, seguimos con lista de espera, hospitales como este, que es tan importante, que dejan de atender, aunque sea 2 días, es realmente alarmante. Entonces, a mí me interesa mucho, por lo menos, conocer las causas profundas y reales. Yo sé que usted fue elegido por alta dirección, así que tenemos fe en que usted va a intentar solucionar este tema. Y simplemente vamos a seguir hablando, no ahora, pero más adelante, porque entiendo que el lunes tiene una reunión muy importante, fueron citados a la Comisión de Salud del Senado. Yo no sé si usted va a ir, va a la ministra, va a la directora de presupuesto, porque se está pidiendo más plata. No sé si le van a dar más plata directamente ahora, si hay más dinero que entregarle al hospital para salvar esta crisis, pero claro, la idea tampoco es entregar plata y que no haya un mejoramiento de la gestión. Completamente de acuerdo. Nosotros creemos firmemente en aquello, queremos dar seguridad a la ciudadanía de que los recursos adicionales que necesitamos y que nos van a llegar, la población sepa en qué los vamos a gastar y cómo. Y que se traduzca, esto tenga una expresión precisamente en las listas de espera, en reducir los tiempos de atención, en mejorar la calidad de la atención. Hay un proyecto muy importante que no puedo dejar de mencionar y es la construcción del nuevo Hospital Carlos Van Buren. Y ese es un proceso en que el Ministerio de Salud, la señora ministra, el señor subsecretario han tomado un activo rol y una participación y se ha generado una comunicación con el Parlamento precisamente, con distintos parlamentarios, particularmente con senadores y senadoras también, porque es parte de un proceso que tenemos que resolver. El hospital tiene más de 60, 70 años y ha llegado el momento de hacernos cargo también de los temas estructurales. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian Gálvez, director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Vamos a seguir muy pendientes del caso y, por supuesto, vamos a reportar respecto de la reunión que tengan el lunes con las autoridades ya en el Poder Legislativo y también las autoridades del Gobierno Central. Muchísimas gracias. Agradecer su entrevista y quisiera brevemente recordar que hoy, 3 de octubre, es el Día del Hospital y quiero enviar un afectuoso saludo a toda la comunidad hospitalaria de nuestra red asistencial y de todo el país, porque es el Día de los Hospitales y hemos trabajado harto, terminamos la campaña de invierno con buenos resultados. Creo que dentro de toda esta complejidad y esta crisis también tenemos que destacar elementos positivos. Gracias, Mónica. Por supuesto que sí. Mire, felicitaciones y feliz cumpleaños. Entonces, felicitaciones a todo el trabajo que hace. Nosotros estamos muy agradecidos del trabajo que hacen, por supuesto, todos los trabajadores de la salud a nivel público en nuestro país. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Buen día. Escucha